Director, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted. Gustavo, buenos días. Un cordial saludo a toda la audiencia de Caracol. Estoy aquí desde la zona rural de Gigante Huila. Muy bien, señor. Le pregunto primero, antes de la generalidad, sobre el tema específico que tratamos con el senador, que él dice que hay una cantidad de contrataciones de personas o de ciertas personas que trabajaron con usted en su pasada alcaldía y que están dedicados a un tema de inteligencia. ¿Cómo es eso? También me parece, y perdóname la gracia, me parece un argumento tremendamente ridículo. Más o menos le quiero comentar varias cosas. La primera de ellas es que la Agencia Nacional de Tierras viene a ser una transformación. Este gobierno recibe 8 oficinas, pasa a 32 oficinas, evidentemente con un equipo que sanea la propiedad, que formaliza la propiedad, que está comprando tierras, pues eso genera sustancialmente cambios. En el caso que anuncia el señor Uribe, es un asunto muy concreto. Las decisiones de procesos agrarios, que son de nuestro resorte y nuestra competencia, le recuperan tierras a la nación, o sea, baldíos de la nación. En este momento hay 190.000 decisiones, 190.000 hectáreas en decisiones de recuperación de baldíos de la nación. ¿Qué pasa con esa tierra, Gustavo? Pues que esa tierra la tenemos que recuperar. Y la recuperamos en el marco del Código de Policía. Antes no se recuperaba. Antes se dejaba que quien se estaba robando los baldíos de la nación impunemente gozara de ellos. Entonces nosotros, ¿qué terminamos definiendo? Contratar un esquema de analistas de riesgo que revisan esas recuperaciones, que tienen el acompañamiento de la policía, particularmente de carabineros, que de manera muy responsable nos viene acompañando en cada una de las medidas. Pues analiza el contexto. Hay guerra, hay presencia de actores armados, hay problemas de seguridad, hay grados de conflictividad social en cada una de las aprehensiones materiales que nosotros tenemos. Voy a poner un ejemplo práctico. Acabamos de quitar una finca que era de naturaleza baldía de 950 hectáreas en Tierra Alta, Córdoba. Todos sabemos que en Tierra Alta, Córdoba, por ejemplo, hay un dominio territorial del Clan del Golfo. Entonces el analista va, analiza el contexto, revisa la recuperación, hace las coordinaciones con la policía y nosotros, que nunca se había hecho en este país, articulamos con la policía para recuperar esta tierra y entregársela a sus legítimos propietarios, que son los campesinos de Colombia conforme a la ley. Esas son las tales tareas de inteligencia y contrainteligencia. Denoto que pues genera extrañeza en el senador, porque es que como se estaba acostumbrado que esa tierra quedaba en manos de gente que la usurpaba ilegalmente, es que esto nunca se había hecho. Pero las diligencias que nosotros estamos haciendo están acordes a la ley, y lo que hacen los analistas de riesgo, pues es revisar el riesgo de cada una de estas operaciones. Pero, doctor Harman, pero entonces, en efecto, hay una persona que antes no existía en la Agencia de Tierras, que está haciendo esas labores, que puede que en el objeto del contrato no esté establecido de esa manera, pero que en efecto a lo que se dedica es hacer labores de inteligencia y contrainteligencia, porque sí, hay que verificar quién está en un predio, qué grupos operan en la zona, quién es la persona que está ahí, en fin, eso se entiende, pero en efecto, ¿se creó ese cargo? Más que crearse ese cargo, se contrataron, lo hemos nosotros llamado analistas de riesgo, para revisar estas operaciones, porque en una cosa usted tiene razón, como jamás se habían recuperado estas decisiones, jamás se había decidido recuperar esa tierra. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos organizando la recuperación de la finca El Brasil, que fue acaparada por Víctor Carranza en su momento. Pues eso genera unas situaciones y unos contextos. Entonces eso, lo que hacen esos analistas es advertir cualquier situación de riesgo en coordinación con la policía, porque finalmente las tareas de inteligencia y contrainteligencia son de Estado y los encargados son la Policía Nacional. Entonces este equipo está articulando permanentemente con la policía y con los organismos de Estado para poder pues llevar a cabo este tipo de recuperaciones de tierra. Director, yo quiero ir un punto más allá de lo que menciona el senador Uribe en lo que hace del incremento de la nómina, que usted lo justifica para tener esa presencia territorial y pasar de 8 a 32. ¿Cómo se escogieron esas personas, esos directores o esas personas que desempeñan esas funciones? ¿Podemos los colombianos tener tranquilidad que no fueron escogidos a dedo ni obrando la política, sino por concursos de méritos, por ejemplo? Definitivamente hay unos cargos que son de libre nombramiento y remoción, que son facultativos y de competencia de la Dirección General, conforme a la idoneidad del cargo, y en ese sentido hay una estructura en el que nosotros llevamos. Pero todo el personal técnico de la agencia, que además está de conocimiento público porque está en las redes de la entidad,
Hemos hecho convocatorias públicas con selección objetiva de ingenieros catastrales, de geodestas, de topógrafos, de personal técnico que sepa de tierras. Eso es un componente muy importante. Y ahí están los resortes y las constancias en las redes institucionales de la agencia. Nos hemos tenido que elegir, lamentablemente debo decirlo, este país tiene muy pocos catastrales, muy pocos topógrafos. Entonces, aperturamos la posibilidad de que mucha gente de este tipo de equipos técnicos nos acompañe. Otros cargos, evidentemente, lo que requerimos es que exista absoluta y plena identidad con el programa de gobierno, y entonces eso significa gente convencida de que realmente hay que recuperar los baldíos, hay que hacer la reforma agraria, hay que titularle al campesino, hay que prestarle un buen servicio al campesino, que es otro elemento que es muy importante detallarlo. Sí. Entonces es como esa composición mixta del equipo que se ha venido constituyendo al interior de la Agencia Nacional de Tierras. Doctor Harman, ¿cuánta gente trabajaba en la Agencia Nacional de Tierras cuando usted llegó? ¿Cuántos trabajan hoy? ¿Y en qué porcentaje aumentó el número de funcionarios de libre nombramiento y remoción? No, mire, nosotros hoy podemos decir que cuando se inició, o cuando yo llegué en febrero, había alrededor de 3.000 contratistas. Hoy se ha sostenido más o menos entre 3.500 contratistas. Lo que pasa es que evidentemente aparecen 7.000 contratos porque esos contratos son a 6 meses. Entonces, definitivamente o se va a doblar la cantidad de contratos y no la relación necesariamente de trabajadores. La comparación que hace el senador es con el 2022. Pues claro, habían 8 oficinas. Claro, no había programa de compras. Y le voy a decir una cosa, Gustavo, lo responsable con los recursos públicos es comprar con capacidad técnica de gente que revise las fincas. Yo necesito un agrónomo en cada finca que se va a comprar, por ejemplo, haciendo un informe agronómico de cuál es la aptitud y la capacidad de cada una de las fincas. Eso es lo tremendamente responsable. Entonces, en ese sentido, es que se viene generando como un incremento funcional para sacar adelante las tareas, y ahí están los indicadores. Hay un tema central alrededor del debate de los indicadores que es clave resaltar, y es definitivamente el hecho de que hoy nosotros hayamos comprado 25 veces más tierra que el último gobierno, que hayamos formalizado en 2 años lo que se formalizó en los últimos 4 años, y muchos otros elementos sustanciales, pues demuestran que los resultados se están dando con la capacidad y el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Tierras. Eso es como el elemento central del debate que nosotros queremos posicionar. A nosotros nos respaldan son los resultados de gestión en el marco de nuestro plan estratégico. Director, ahora que el presidente Gustavo Petro ha movido tanto en sus redes sociales ese llamado a las calles, a las manifestaciones, a defender en la calle sus reformas, pues existe también el temor de que estas personas estén siendo contratadas para eso, para movilizar a la gente en las regiones. ¿Los colombianos podemos tener tranquilidad que ninguna de estas contrataciones tiene esa intención? Yo lo que quiero decir es que nosotros lo que sí entendimos de manera prematura, y lo entendemos perfectamente, es que trabajamos para los campesinos del país. Y nosotros no necesitamos mover la nómina para llenar las calles. Los campesinos de Colombia hace 100 años están pidiendo reforma agraria en Colombia. Y te voy a poner un ejemplo práctico en donde estoy. Estoy en el municipio de Gigante Huila. Aquí expulsaron más de 2.000 campesinos para inundar estas tierras en el marco del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. El 20 de septiembre vamos a restituir los derechos de al menos 400 familias campesinas, entregándoles tierra productiva que en su momento les quitó el proyecto hidroeléctrico. Eso me parece maravilloso porque lo que demuestra es que estamos reparando una deuda histórica con el campesino de Colombia. Nos pasó lo mismo en el Aro, nos pasó lo mismo en Las Pavas. Esto es lo que hay que hacer para construir paz en el país, y de eso estamos absolutamente convencidos. Director, el presidente Petro en algún momento al inicio de la campaña y cuando comenzó el gobierno decía que ellos esperaban, o ustedes esperaban, terminar con 3 millones de hectáreas, si mal no recuerdo, entregadas. Hoy en día esa cifra se ha ajustado ¿a cuántas? Digamos, para ser realistas. No, para ser tremendamente realistas, las 3 millones de hectáreas le estableció fue el proceso de paz. Cuando el gobierno nacional llega, llevaban 30.000 hectáreas, más o menos 36.000 hectáreas compradas. 20.000 en el gobierno de Santos y 16.000 en el gobierno de Duque. Ese es el avance significativo que había. Hoy, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros hoy hemos comprado 145.000 hectáreas. Estamos en trámite de comprar 150.000 hectáreas de la SAE. Y un componente que es maravilloso que vamos a estrenar este mes es comprar 120.000 hectáreas del Fondo de Reparación de Víctimas, que acordemos que fueron las fincas del antiguo proceso de paz de los paramilitares.
Eso nos da una base fácilmente de llegar a los 450.000 hectáreas. ¿Qué es lo que también estamos haciendo nosotros? Y por eso es muy importante las tareas y las labores que hace el equipo de la agencia. Que esto vaya de la mano no solamente a compra, sino a recuperación de baldíos. O sea, tierra indebidamente ocupada, que le usurparon, le robaron al Estado, ¿cierto? Y que se la podamos dar, como compete la 160 y la Constitución, a los campesinos sin tierra del país. Entonces, consideramos que con esos 4 vehículos de acceso a tierra, nosotros en este gobierno vamos a llegar al 1.000.000 de hectáreas, que es una cifra tremendamente importante en relación al cumplimiento del acuerdo de paz, insuficiente para llegar al tope de los 3 millones, pero sí consideramos que es una meta ambiciosa, pero que vamos a trabajar para lograrla. Director Harman, entendiendo la importancia que tiene esto para el proceso de paz y para la paz en general del país, también hay que entender el respeto a la ley, y hay un fallo del Consejo de Estado que establece que las tierras no pueden adjudicarse hasta que haya decisiones de fondo cuando hay litigios. Usted mencionaba el caso de la Hacienda Las Pavas, que fueron adjudicadas ya a alguna parte de la Hacienda, esas tierras, y entendemos que usted tiene una denuncia que fue presentada ante la Procuraduría y la Fiscalía justamente por esa entrega, sin aparentemente hacer caso del fallo del Consejo de Estado. No, fíjese que nosotros tenemos la absoluta y plena seguridad de que lo que hicieron fue cumplir el fallo del Consejo de Estado, porque el Estado, ¿qué es lo que termina determinando? Coge la finca y dice, hay 2 razones concretas en relación al proceso de extinción de dominio. La mitad de la finca queda medida atrapada en un esquema de medida cautelar, en la que definitivamente no se pueden garantizar y asegurar titulaciones, que eso lo respetamos, o sea, nosotros otorgamos 1.500 hectáreas en títulos, pero quedan 1.500 hectáreas más que están confinadas en una medida cautelar del Consejo de Estado, tal como usted lo añade, pero las otras 1.500 hectáreas gozan de la seguridad jurídica para entregárselas de forma concreta a los campesinos más allá de la revisión jurídica de fallo en el Consejo de Estado. En el escenario propicio, en el escenario dado, en el que se termine generando cualquier tipo de pretensión o reparación a la persona que alude ser propietaria de esta finca, definitivamente será el gobierno nacional el que termine buscando un mecanismo de adquisición de la misma, que es un elemento bien importante. Pero nosotros nos hemos acogido a la ley, eso lo hicimos en Las Pavas, eso también lo hicimos en el Aro, ¿cierto? En el Aro acordemos semejante masacre, y en Las Pavas también. En Las Pavas no fue una decisión judicial la que sacó la gente, sino el bloque Sur Bolívar de los paramilitares. Entonces este tipo de acciones de justicia son muy importantes para los campesinos y para la construcción de paz, y lo que sí hemos sido tremendamente cuidadosos es en cuidar pues nuestra seguridad jurídica en las decisiones y no exponer a los campesinos en mayores desgastes y en mayores litigios. Director, muchas gracias, y quedamos pendientes de cualquier aclaración frente a los organismos de control y por supuesto en el escenario también del legislativo, si se presentan allí las denuncias concretas. Muy amable. No, muy amable, Gustavo, y me parece de manera franca, y vuelvo e insisto en hacer el llamado. Tenemos un debate de fondo sobre los temas de tierras en el país, senador. Yo sí creo, y déjeme decirle, Gustavo, contar procesos en el SECOP, pues eso es una limitante muy básica del debate, cuando aquí todos sabemos que el epicentro de la violencia en este país ha sido el control de la tierra y el territorio, y bueno, que abramos un debate bastante interesante sobre cuál es el enfoque por el cual el INCODER tiene más de 5 personas presas por amangualarse contra tenientes para acaparar baldíos, y cuál es la tarea que estamos haciendo hoy recuperando esa tierra para los campesinos de Colombia.